Dicen que en el puerto de Cartagena hay cosas que no figuran en ningún manifiesto. Contenedores sin registro, barcos sin bandera, mercancías que no tienen dueño. Pero esa noche, a las 2:36 de la mañana, lo que salió del contenedor 77 no fue una carga. Fue un hombre. Un hombre solo. Sin mochila, sin teléfono, sin documentos. Solo una mirada fría y una cicatriz en forma de cruz en la ceja derecha. Caminó descalzo sobre el concreto mojado, cruzó entre grúas y sombras y se perdió sin dejar rastro. Pero antes de irse, hizo algo más, activó un cronómetro. 72 horas. Ese era el tiempo que le quedaba para evitar lo inevitable. Nadie sabía su nombre. Pero en la Deep Web, algunos lo conocían como el relojero. No porque construyera relojes, sino porque cuando uno de sus planes comenzaba a correr, el tiempo era lo único que no se podía negociar. Ese hombre era Jason Statham. Y esta vez, su misión no tenía que ver con proteger a un presidente, ni desactivar una bomba, ni vengar a nadie. Esta vez, tenía que destruir algo. Algo que nunca debió salir del laboratorio. Algo que había sido escondido en el lugar más improbable. Un contenedor olvidado en el corazón del Caribe. Pero cuando llegó al puerto, el contenedor ya no estaba. Y lo peor, no era el único que lo buscaba. En esta historia nadie es quien dice ser. Ni los policías, ni los estibadores, ni siquiera los niños que juegan cerca de los muelles. Porque cuando se trata del contenedor 77, la pregunta no es quién lo robó, sino por qué lo dejaron escapar. Dicen que Cartagena nunca duerme, pero esa noche parecía más despierta que nunca. Los barcos estaban quietos, pero el agua no. Las luces de los mástiles temblaban como si supieran que algo iba mal. Y en medio de esa calma extraña, Jason se deslizaba entre las sombras, buscando un contenedor que, según el sistema, nunca existió. El puerto tenía ojos. Cámaras en cada poste, guardias en cada entrada, y sin embargo, no había una sola grabación del contenedor 77 entrando al país. Nadie lo descargó. Nadie lo registró. Pero él lo había visto con sus propios ojos. Lo había tocado. Había salido de él. Jason sabía que alguien lo había movido. Y no fue una operación cualquiera. Las marcas en el suelo indicaban ruedas pequeñas, sin huellas de neumáticos industriales. Lo habían sacado sin levantar polvo. Como si lo hubieran arrancado del mapa. Se dirigió al galpón 4, una estructura oxidada donde solían guardar contenedores rechazados. Adentro, el aire olía a químicos. A historia vieja. Y en el centro, un detalle que nadie más habría notado. Un charco de agua, en forma de pie descalzo. El suyo. Lo habían seguido desde que salió del contenedor. Lo estaban cazando. Desde un rincón, un murmullo metálico lo puso en alerta. Sacó el cuchillo escondido en su cinturón y giró hacia la fuente del sonido. Pero no era un enemigo. Era un dron. Uno de vigilancia, sin logos, sin luz, observándolo en silencio. Jason lo derribó con un golpe seco. Y ahí lo vio, un microchip oculto en el cuerpo del dron. Lo conectó a su viejo transmisor de muñeca, y la pantalla parpadeó con una palabra en rojo. Libertad. El contenedor no contenía armas. Contenía pruebas. Pruebas de un programa ilegal de manipulación genética liderado por una agencia privada con nexos en al menos 4 países de América Latina. Y ahora, esa información estaba suelta. En manos de quien pagara más. O de quien estuviera dispuesto a matar para silenciarla. Jason sabía que no podía confiar en nadie. Pero aún tenía una ventaja, él conocía el código de acceso a la caja fuerte interna del contenedor. Y si llegaba antes que ellos, podía detener una catástrofe. El problema era que solo tenía 71 horas y 22 minutos. Y el reloj ya estaba corriendo.
Cuando Jason salió del galpón oxidado, el puerto ya se movía con la inercia de la rutina. Grúas alzando carga, motores rugiendo a lo lejos, obreros con chalecos naranjas y cigarrillos a medio terminar. Todo parecía normal, demasiado normal. Y eso, para él, era una alarma. Los ojos entrenados de Jason empezaron a recorrer los rostros. Había algo fuera de lugar. No eran los uniformes ni los cascos, eran los movimientos. Algunos hombres caminaban como soldados, no como estibadores. Uno de ellos mantenía la vista fija en un solo punto del horizonte, como si estuviera esperando una señal. Otro, aunque llevaba el distintivo de seguridad del puerto, sujetaba su radio como si fuera un arma. Jason se acercó a una cabina de monitoreo donde conocía al operador de turno. Pero esta vez, el hombre que estaba tras los controles no era quien debía estar. ¿Y Carlos?, preguntó Jason. Día libre, respondió el reemplazo, sin levantar la mirada. Mentira. Carlos nunca tomaba días libres. Jason fingió revisar algo en los sistemas de cámaras y, con rapidez, insertó un pequeño dispositivo en el puerto USB. La pantalla parpadeó y desplegó una lista de accesos de las últimas 48 horas. Ahí estaba, a las 3:11 de la madrugada, un camión frigorífico entró por la puerta trasera del muelle 3. Placa, inexistente. Registro, omitido. Conductor, rostro parcialmente visible. Pero suficiente. Jason lo reconoció al instante. Era Daniel Torres. Su antiguo compañero. Presuntamente muerto hacía 3 años en una operación encubierta en Panamá. Pero ahí estaba. Vivo. Conduciendo un camión que, probablemente, tenía el contenedor 77. Jason salió sin decir una palabra. El reloj en su muñeca marcaba 70 horas y 34 minutos. Buscó una señal segura para contactar a la única persona que podía ayudarle a rastrear ese vehículo, Natalia Reyes. Hacker, informante, experta en ocultar datos y en descubrirlos. Activó el canal codificado. Un solo mensaje fue enviado. 77 no está solo. Las caras son dobles. La respuesta llegó segundos después. Vi el rostro de Daniel hace una semana en Medellín. No estaba escondiéndose. Eso lo cambiaba todo. Daniel no era rehén. Era parte del plan. El enemigo tenía un rostro familiar. Y eso hacía todo mucho más peligroso. Jason respiró hondo. Ahora ya no se trataba solo de recuperar el contenedor. Tenía que descubrir por qué su antiguo aliado estaba transportando una prueba que podía cambiar la historia genética de América Latina. ¿Y si Daniel había cruzado la línea? Jason tendría que detenerlo. A cualquier costo. El camión frigorífico había desaparecido de las cámaras. Pero Jason sabía que en el mundo real, nada desaparece sin dejar rastro. Solo se esconde, mejor. Natalia, desde su refugio digital en Medellín, le envió una ubicación parcial recuperada de una torre celular interceptada, un hangar abandonado a las afueras de Barranquilla. Una zona olvidada por el Estado, pero no por quienes sabían cómo operar en las sombras. Jason llegó al lugar al amanecer. Lo recibió un silencio tan espeso que podía cortarse con cuchillo. El metal oxidado del portón chirrió como si protestara al ser abierto después de años. Pero adentro, nada estaba cubierto de polvo. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. En medio del hangar, reposaba el camión. Blanco. Frío. Intacto. Jason rodeó el vehículo con cautela. Las puertas traseras no estaban forzadas. No había señales de violencia, ni huellas recientes. Solo un candado electrónico con sello biométrico. Pero Jason no necesitaba llaves. Aún conservaba el pulgar derecho de uno de sus antiguos jefes, congelado en nitrógeno líquido. Un recurso macabro, pero útil. Al abrir la compuerta, un vaho gélido escapó del interior,
como si el camión respirara. Y ahí, entre estantes metálicos, encontró lo que no quería ver. Cilindros sellados. Cápsulas de contención. Y dentro de una de ellas, un embrión. El contenedor 77 no traía armas ni dinero. Traía vida. Vida creada. Manipulada. Preparada para ser vendida. Cada cápsula tenía un código, 77MX, 77CO, 77B. Países. Genotipos. Segmentación. Era un catálogo genético. Un proyecto de eugenesia dirigido no por gobiernos, sino por consorcios privados. Y Jason había sido el repartidor involuntario. Una pantalla se encendió de pronto. Una videollamada. Del otro lado, el rostro de Daniel. Sin máscara. Sin arrepentimiento. Siempre fuiste bueno siguiendo órdenes, Jason, dijo con una sonrisa torcida. Pero esta vez, el plan no era tuyo. Jason intentó hablar, pero Daniel lo interrumpió. Sabíamos que ibas a salir del contenedor. Sabíamos que vendrías a buscar esto. ¿Por qué? Porque alguien como tú, todavía cree que se puede detener al mundo. ¿Y no se puede? ¿Ves ese embrión? Tiene tu ADN. Silencio. Frío. El metal no era lo único que helaba el alma. Daniel terminó la llamada con una frase. No estás destruyendo nada, Jason. Estás asegurando que continúe. Gracias. Jason se quedó mirando el cilindro, con su reflejo deformado sobre la superficie congelada. Ya no sabía si era el cazador. O el experimento. Y el reloj seguía contando. Jason respiraba con dificultad mientras observaba el embrión flotando dentro del cilindro criogénico. Sus años de entrenamiento, misiones imposibles y decisiones letales no lo habían preparado para esto. Ese pequeño ser no era un objetivo. Era una respuesta. Y llevaba su nombre. Código impreso sobre el vidrio, 77JS0. Jason Statham. Versión 0. Un borrador humano. Un experimento biológico. ¿Era él el original, o el producto? El frío metálico del camión ya no provenía solo de los tubos. Venía del fondo de su estómago. Jason sabía que si esa información se filtraba, no solo su pasado quedaría al descubierto, sino también el verdadero propósito del contenedor 77. Y detrás de eso, vendrían a cazarlo. No como a un traidor, sino como a un archivo viviente. Una prueba. Una amenaza. Revisó su reloj de muñeca. Restaban 67 horas y 02 minutos. Sin pensarlo más, activó un canal abierto. No codificado. No encriptado. Uno que solo debía usarse en caso de emergencia global. Marcó un número que juró no volver a marcar. Más 33, 7, 88, 77, 21, 09. Pensé que habíamos dicho adiós, Jason, respondió una voz firme, femenina, con un acento francés inconfundible. Nunca me despido de alguien que sabe cómo cerrar una guerra, contestó él. Del otro lado estaba ella, Madame Noir. Una exagente de inteligencia francesa, desaparecida del radar hacía años. Había trabajado en investigaciones sobre bioingeniería clandestina en América Latina antes de desaparecer, por voluntad propia. Jason no dio más explicaciones. Solo envió unas coordenadas. 30 minutos después, un dron sobrevolaba la zona. Un SUV negro apagaba su motor frente al hangar. Y Madame Noir, envuelta en un abrigo oscuro y gafas que ocultaban secretos, entraba sin decir una palabra. Sus ojos escanearon el lugar. El camión. Las cápsulas. Y luego, a Jason. Pero cuando vio el embrión y su código, se detuvo. No era solo uno. Hay más, dijo con voz grave.
Sacó de su bolsillo un pequeño chip y se lo entregó a Jason. Estaba marcado con una palabra en mayúsculas. Hydra. ¿Qué es esto? Una red. Una plataforma. Un mercado. Países, inversionistas, científicos. Todos compartiendo ADN, a cambio de poder. Jason entendió. El contenedor 77 no era el final. Era el comienzo. Un nodo de algo más grande. Una hidra con muchas cabezas. Y él, era solo una de ellas. El chip entregado por Madame Noir contenía más que información. Era un mapa oculto de conexiones genéticas entre sujetos distribuidos en distintos países de América Latina. Jason insertó el dispositivo en un lector portátil y, en segundos, apareció una red interconectada de códigos, 77P, 77AR, 77MX, 77JS, todos unidos a una sola raíz, Hydra. Lo que vio lo dejó sin aliento. Cada código no representaba solo a un embrión, sino a una persona viva. Individuos que ya caminaban por las calles de Lima, Buenos Aires, Caracas, sin saber que compartían una historia genética artificial. Sin saber que eran parte de un experimento continental. Jason se dio cuenta de que no estaba luchando contra un enemigo visible, ni siquiera contra un gobierno. Estaba enfrentando una idea. Una lógica que decía, si podemos diseñar la perfección, ¿por qué no hacerlo? Y lo estaban haciendo, en silencio. Mientras analizaba los datos, el nombre de una ciudad apareció repetidamente, Tepito, Ciudad de México. Un barrio caótico, con zonas fuera del control estatal, donde lo ilegal y lo impensable se mezclaban en mercados oscuros. Según los registros del chip, ahí se encontraba uno de los laboratorios activos de Hydra. Jason partió esa misma noche. Voló con documentos falsos, utilizando una de las últimas rutas aún seguras. Al llegar, no fue al hotel, ni al consulado. Fue directo al mercado negro. Allí, entre puestos de celulares robados y medicinas caducadas, encontró a Milo, un viejo conocido que podía conseguir desde pasaportes hasta órganos. Estoy buscando algo frío, dijo Jason. Milo entendió al instante. Lo llevó a un edificio abandonado, donde bajaron por un ascensor que parecía no haber funcionado desde el siglo pasado. En el sótano, un laboratorio oculto. Monitores encendidos. Cámaras de contención. Y en el centro, una camilla. Encadenado a esa camilla, respirando con dificultad, estaba un joven. Su rostro era vagamente familiar. Cuando Jason se acercó, lo comprendió. Era él. Más joven. Más frágil. Más roto. ¿Quién eres? Preguntó el joven. Jason no respondió. Pero dentro de sí, algo se quebró. Este no era un simple clon. Este era el intento fallido. Un eco de carne. Una copia con errores. Y sin embargo, estaba vivo. Madame Noir, en comunicación remota, confirmó la sospecha. Usaron tu código para probar la resistencia genética en distintos entornos. Él es el primero que sobrevivió más de 5 años. Es su prototipo funcional. Jason sintió náuseas. No solo lo habían duplicado. Lo habían distribuido. Y ahora, él era el único que podía detener la multiplicación. Hay que cerrar esto, dijo, mirando al joven a los ojos. ¿Vas a matarme? Preguntó el otro, apenas consciente. No. Voy a hacer que valgas la pena. El amanecer sobre Ciudad de México teñía los tejados con un rojo tenue, como si el cielo estuviera anticipando la sangre que aún no se había derramado. Jason observaba la ciudad desde la azotea del laboratorio clandestino, el aire espeso, la cabeza pesada. Tenía una decisión que tomar, destruirlo todo, o exponerse. Sabía que Hydra no era solo una operación secreta. Era una idea convertida en red. Y una red, cuando se siente amenazada,
corta los nudos sueltos. Jason no era un simple nudo. Era la cuerda original. Natalia Reyes, desde Medellín, le ofrecía un camino, liberar toda la información del chip a la red pública. Mostrar al mundo lo que Hydra estaba haciendo. Pero hacerlo significaba abrir su código genético, su rostro, su historia, su identidad. Si publicamos esto, le dijo Natalia, no habrá vuelta atrás. Te cazarán gobiernos, empresas, incluso la gente. Jason miró al joven clon. Ese muchacho respiraba lentamente. En sus ojos, una mezcla de miedo y admiración. ¿Te quedarías aquí, escondido? Le preguntó. ¿Tengo otra opción? Respondió. Jason asintió. La misma que yo, hacer algo que tenga sentido. El laboratorio estalló en gritos. Alarmas. Puertas derribadas. Pasos pesados. Hydra había llegado. Jason escondió al joven entre dos estructuras metálicas y se colocó en el centro del laboratorio, con los brazos extendidos, sin armas. Cuando los agentes irrumpieron, se encontraron con una escena inesperada, él, solo, transmitiendo en vivo. Natalia había logrado lo imposible, conectar el servidor del laboratorio a múltiples plataformas de video. En segundos, el mundo entero veía las cámaras del lugar. Veían los códigos, las cápsulas, los rostros de los embriones. Y el de Jason. Hydra intentó cortar la señal. Pero ya era tarde. Las copias digitales de la transmisión se estaban replicando por miles en la nube. Era irreversible. Los agentes se detuvieron. Una voz a través del comunicador ordenó. No lo toquen. Ya no es un hombre. Es una historia. Y una historia, si se mata, se convierte en leyenda. Jason fue arrestado. Pero no torturado. No interrogado. Solo, silenciado. Lo encerraron en una instalación oculta. Sin juicio. Sin visita. Sin nombre. Pero afuera, en las calles de América Latina, empezaron a aparecer grafitis. Un símbolo, 77. Y debajo, una frase. No somos errores. Somos advertencias. El joven clon escapó. Con un nuevo nombre. Una nueva identidad. Y un objetivo, continuar la historia. Jason no necesitó la última llave. Porque esa puerta, la había derribado con la verdad. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.